una historia hermosa porque nos enseña muchísimo y aquí van a ir viendo ustedes las diapositivas. Si traen su Biblia, pueden buscar en Génesis el capítulo 29 y ahí vamos a ir siguiendo la lectura. Te estás viendo en el espejo equivocado y muchas veces tenemos esa parte de demasiada esperanza, iniciamos en muchas circunstancias relaciones esperando que seamos correspondidas, que seamos amadas y todo el dolor que eso conlleva muchas veces es por las expectativas que tenemos para alcanzar, ser aceptas delante de los ojos de las personas. Pasamos a la otra. Entonces, el dolor del plan B. Ahí te rechazan muchas veces por tu apariencia, ¿sí? Por nuestro origen, muchas veces vamos a ser rechazados, rechazadas, o porque creyeron que no éramos dignos de estar ahí en ese lugar. Y eso es una realidad, ¿sí? Todos en un pasado hemos sido rechazados desde la infancia, muchas veces incluso desde la propia familia. Hay comparaciones. Mira, es que ella es así o él es así o tiene tal talento, tal habilidad y por las comparaciones vamos a sufrir rechazo o por también incluso hay racismo, lo vemos muchísimo eso, ¿no? Por nuestro tono de piel, por el color de ojos y muchas circunstancias nos hacen sentir que no se encaja en ciertas medidas. Entonces, nos ignoraron nuestra propia familia, viendo cómo nos dejaban y celebraban a otros miembros de la familia, porque muchas veces eso sucede, que hay mucho más reconocimiento a otras personas y no a ti, ¿no? También nos convertimos en el no ser elegidas, ¿no? O no ser elegidos. Quizá en la juventud, y esto lo vemos mucho con los jóvenes ahora, cuando no me eligió como pareja, ¿no? Yo lo veo en los jovencitos, en mis hijos, cuando una chica te dijo no, o cuando en nuestro caso una chica nos dijo no, cuando una pareja, tu esposo, vemos divorcios, vemos abandonos, vemos mujeres criando a sus hijas solas, vemos también mujeres que tienen que salir al mundo a luchar solas. Y eso va a crear una raíz de rechazo, una raíz de abandono. Pasamos a la siguiente. Entonces, los hombres miran a partir de sus propios complejos y lo menciono como hombres, pero no como género, no como personas, sino como género. Hombres y mujeres, vamos a ver a partir de nuestros propios ojos. Y esta parte me encantó porque dice, si intentas medir tu valor en los ojos de quienes te hirieron, tu visión siempre estará distorsionada. Y es que esa es una realidad. Muchas veces nos vemos a través de esas personas que nos hirieron. Y después dice, quien te humilla o te hace sentir inferior, no lo hace porque ve la verdad, sino porque necesita disfrazar sus propios miedos y complejos de inferioridad. Y ahí me encantó, porque es cierto, en general la humanidad va a tener complejos, va a tener vacíos, va a tener una mirada distorsionada. Entonces imagínense que nos estemos evaluando a través de esa mirada. No sé, tú puedas recordar en algún momento en la infancia cuando te rechazaron, a lo mejor en la primaria te dijeron,
tú salte de la fila porque tú no estás bien en ese lugar, vete hasta atrás, ¿no? Y a lo mejor ahí ya sentiste una raíz de rechazo. Recuerdo que Derek, cuando estaba en la guardería, porque él fue a preescolar, todos acababa de entrar porque él entró en temporada de actividad, ya habían iniciado las clases. Entonces, por obvias razones, no llevaba todavía el suétercito y el uniforme que requerían. Era una, la Servine muy bonita, muy grande, muy hermosa, la escuela, muy grande. Entonces, les toman las fotos especiales y todos los niños tienen que aparecer con su suéter. Recuerdo que él se le quedó muy grabado porque la maestra, una de las maestras, no su maestra siempre era, yo dije gracias Señor porque maravillosa mujer, pero una de las maestras se le ocurrió decir, hey tú niño, no, tú vete para atrás, porque no llevaba el suétercito con el logo, sino era un suétercito del mismo color, pero sin el logo. Y son cosas muy simples, pero que van a generar raíz de rechazo. Ahora yo te pongo cosas muy simples, pero imagínate esto llevado a grandes rasgos. Ya sé, ¿sí? Quiero Génesis 29, en el versículo 15. Entonces, vamos a ver la historia de Lea, cómo nos da un gran ejemplo. Dice, y Labán dijo a Jacob, por ser tú mi hermano me haces servir de balde, dime cuál será tu salario. Aquí vemos a Jacob que se encuentra con Labán y a los dos, por así decirlo, están esforzándose al máximo, pues también como para burlar al otro. Esto es un poquito del antecedente, cuando Jacob y Labán, ahora recordemos la historia de Jacob, ¿sí? Jacob, recuerden, para meterles en contexto, fue el hermano que burló al hermano mayor y se ganó la progenitura o la primogenitura, perdón, de su padre en lugar de Saúl. Y pues fue el burlador, fue el engañador. Entonces Labán tuvo 2 hijas, dice en el 16. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. Pero me encanta esta descripción. Lea tenía ojos tiernos, pero Raquel era hermosa y bien favorecida. Y Jacob amó a Raquel y dijo, 7 años te serviré por tu hija Raquel menor. Entonces, aquí vemos a Jacob que empieza a cosechar el fruto amargo. Va a entrar en un servicio de 7 años por Raquel. Entonces, Labán le dijo, más vale que te la dé a ti que dársela a otro hombre, quédate conmigo. Y Jacob sirvió 7 años por Raquel y le parecieron pocos días por el amor que le tenía. A veces en el estudio, esto lo descubrí, que suponemos que Jacob no se casó con Raquel, que no se casó con Raquel hasta el final de los 7 años de servicio, o incluso los segundos 7 años, porque recordemos que después viene la burla, son otros 7 años. Entonces, pero toda evidencia es que él la tomó inmediatamente como su esposa y luego cumplió ese tiempo asignado. Es decir, aquí el acuerdo con su papá era, hacemos el acuerdo, está bien, ya es mi esposa, venga. Jacob y Lea dijo a Labán, dame mi mujer porque mis días se han cumplido para que pueda ir a ella. Sus días significa, días cumplidos simplemente significa que el contrato había sido ya acordado. O sea, ya quedamos en un acuerdo, ya estamos listos, venga, que él iba a servirle a Labán, ¿no? En esos 7 años por Raquel. Entonces, vemos que Labán reunió todos los hombres del lugar e hizo un gran banquete y aconteció que al anochecer tomó a su hija Lea, se la trajo y él entró a ella. Cuando Lea entró,
a Jacob. Sin duda ella estaba usando un velo y además la habitación era oscura, ¿sí? Lea entró con Jacob. Entonces probablemente la habitación no se miraba nada. Jacob creyó que ella era Raquel. Ahora yo quiero imaginar cómo el papá de Lea le dijo, desde ahí el rechazo de Lea, le dijo, pues la primera que se tiene que casar eres tú, ¿no? Y incluso era algo impuesto por el hombre en esa época, porque no era algo que estaba escrito, ¿no? Entonces, le ha de haber dicho, no, sí, pero ¿por qué, papá, si él está enamorado de Raquel? Pero la primera que te tienes que casar tú y órale, éntrale, ¿no? Ponte el velo, tápate, que no te reconozca. Y ahí es el primer momento en el que vemos a Lea humillada, usurpando el lugar de la hermana. Entonces dice Labán, le dijo a su hija Silpa, su sierva por sierva, le dio a su hija Lea, Silpa, su sierva por sierva. Y aconteció que por la mañana, he aquí era Lea, y dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? No serví estar de acuerdo. Entonces, contigo por Raquel, dice, no serví contigo por Raquel, ¿por qué pues me has engañado? Le dijo en el versículo 25. Entonces aquí vemos que el engaño de Jacob sobre Isaac le costó al menos 14 años, 7 por Lea y 7 por Raquel. Fueron 14 años de servidumbre. ¿Qué vemos aquí? Que para Dios no hay nada que pase de su justicia. Que así como alguna vez Él fue el burlador, así con los años Él también va a pasar 14 años de servidumbre. Entonces Labán dijo, no se debe hacer así en nuestra tierra, dar al menor antes que al primogénito. Entonces les decía, esta era una costumbre que Labán había inventado por su cuenta, porque no hay evidencia de tal parte. Entonces, aquí tenemos esta parte tan difícil. En la exposición dice, y qué importante es que nosotras tengamos ese sentido de responsabilidad, porque así como vemos que Jacob fue pues engañado, Lea pasó por un filtro de su padre que la evaluó de acuerdo a los ojos de él, de acuerdo a su mirada. Entonces los hombres miran a partir de sus propios complejos y eso es una realidad. Nadie nos puede evaluar. No te mires en los ojos de los hombres porque ellos tienen una vista distorsionada y parcial. Y muchas veces nuestro sentido de aceptación, de encajar, de quedar bien, va más por lo que escuchamos y reaccionamos a lo que escuchamos y nos medimos por las cosas que estamos viendo, las opiniones. El arquetipo de los no elegidos, veamos, está el reflector en Raquel, la hermana menor, hermosa, celebrada, elegida, aquella por la que Jacob trabajó y a la que le entregó todo su amor. Entonces Lea representa a toda persona que ha vivido a la sombra del que brilla. Generalmente, muchas veces, viviendo a esta sombra, reaccionamos de acuerdo a esa circunstancia y a ese dolor. Y les decía, esas heridas del pasado son las que nos van a ir marcando. Y la sombra de Lea, ¿cuál es? La hermana mayor descartada, la Biblia la describe con ojos apagados, nunca fue deseada, nadie pagó un precio por ella y fue entregada en patrimonio a través de un engaño. Realmente esa es la verdad. Muchas veces nos sentimos desechadas, muchas veces nos sentimos amargadas y nos podemos sentir incluso como, pues no valgo, no soy suficiente. Pero aquí me quiero enfocar a la parte de que más como mujeres, como estamos reaccionando de la herida y de la falta de sanidad, estamos
en la siguiente, estamos tratando de agradar a los esposos. Es que si mi esposo me sirve, me ama. Es que si mi esposo me ayuda, me ve, me siento amada. Es que si mi esposo me alaba y me reconoce, me ama. O es que si mis papás me reconocen, soy amada y soy aceptada. O es que si mis hijos, y voy a algo más crudo y más duro. Como madres vamos a criar hijos, nos vamos a sacrificar, les vamos a dar todo lo que necesiten para que al final ellos tengan la oportunidad de hacer sus propias vidas, volar, irse de nuestro lado, amar a otra mujer, entregar su vida a otra mujer, incluso amar más a sus hijos y a su esposa que a nosotras mismas. Y tenemos que estar bien con eso, porque muchas veces pensamos que no, y queremos suplantar ese lugar, y queremos pensar que nuestros hijos no van a amar a nadie más. Y aquí entra el ser mujeres controladoras. Queremos controlar la vida de nuestros hijos, queremos sobreprotegerlos, queremos darles todo lo mejor, ¿no? Y queremos controlar a los niños para que en un futuro ellas no amen a nadie más que a su mamá o que a sus padres, y que solo les sirvan a sus padres. O cuando como padres les decimos, es que mira todo lo que yo te he entregado, todo lo que me he sacrificado por ti, todo lo que te he dado. Y la realidad es que no podemos coaccionar las reacciones de las personas. Todo lo que hagamos y démoslos de corazón, soltando. No hay sacrificio que valga. En esa parte tenemos que aprender a ser libres. ¿Pero qué habla esto? Habla de una sanidad, de una libertad. Cuando nos empezamos a ver cómo Dios nos mira. Entonces, la trampa está en mendigar el amor, porque Lea eso hizo. Y vayamos, esta parte, bueno, vamos a leerla. Rubén era el esfuerzo, Simeón el victimismo, Leví la súplica. Entonces, vemos que el amor no se implora. Cuando suplicas amor no creces, pierdes tu dignidad. Y muchas veces estamos en la súplica del amor. Es que no me haces caso, es que no me miras, es que no me sirves igual, es que no me resuelves, es que tú deberías de resolver. Y pobres varones, los hacemos cachitos, ¿no? O si hacen, lo hicieron mal, porque yo debería hacerlo mejor. Y entonces aquellos dicen, bueno, es que si hago porque hago, y si no hago porque no hago. Aguas con eso, porque ahí habla de que somos mujeres que queremos tener el control, ¿sí? Y entonces no hay satisfacción pero acuérdate, yo quiero que hoy te aprendas esto, estamos mendigando el amor. Y aquí voy a la actitud de Lea. Lea tenía ojos tiernos, dice la Biblia, pero yo me puse a investigar, ¿y saben de qué hablaba los ojos tiernos? O lo que quería decir, que su mirada era triste, que su mirada era no los ojos brillantes como los de Raquel. Quiere decir que Lea había llorado mucho, quiere decir que Lea ya había sufrido rechazo desde antes en su vida, y había tristeza en su mirada. Entonces, cuando estamos mendigando el amor, nos vemos más tristes, nos vemos y menos, o sea, así con esta mirada con este llanto y con esta mirada de tristeza, Él me va a aceptar más, me va a amar más. Al contrario, no es cierto, porque esa mirada de súplica, de tristeza, los aleja más. Al contrario, tus ojos brillan menos. Dios brilla menos a través de nosotros por la súplica, por el estar mendigando, y porque a fuerza queremos que nos sirvan en todos, que sean capaces de hacer todo.
y no. Nuestra aceptación, nuestra validación tiene que ver con Él, no con el hombre. Y ahí tenemos que aprender a ser libres, porque si no, por eso se van, escapan. Y eso es una realidad. Y hoy en día se ve mucho esa parte. Vamos a lo que sigue. El diagnóstico de los dos espejos, lo que valoran. Miren, la mirada de los hombres, lo que valoran. La apariencia externa, el estatus, el rendimiento, sus propios complejos, miedos y deseos egoístas, agotamiento, pérdida de identidad, victimismo. Ese es el resultado en nosotras. ¿Cuál es la motivación? Eso es siendo realistas. Esa es la motivación. Y hombre como ser humano, vuelvo. Sea hombre, mujer, sean personas, porque a veces estamos buscando esa aceptación en el trabajo, en diferentes lugares, o con la familia. Entonces, va a haber agotamiento, pérdida de identidad y victimismo. Es que nadie me quiere. Es que yo soy la que lavo, soy la que sufro, soy la que… Sí, aguas con eso. A mí Dios por muchos años me sacó de ahí. Porque igual llegó el punto en el que me sentía en esa parte de sentirme víctima y de que nada era suficiente. Entonces, de repente dices, ay, ¿no soy suficiente? Y cuando estamos así, pues obviamente queremos llorar por todo. Y pensamos que muchas veces retener a las personas tiene que ver con ese drama que podemos tener en nuestra vida. Y no va por ahí. La mirada de Dios. Él ve tu corazón, tus lágrimas en secreto y tu dolor silencioso. Y aquí me encanta esta frase. Se la escuché a un pastor decir, vale 1000 veces más tu clamor en lo secreto que tu gran apariencia en público. Y a veces queremos impactar con una gran apariencia, con una gran imagen, ¿sí? Que nos veamos bien. Yo veo cómo en la actualidad tienen que recurrir ahora a tantas cosas externas para ser aceptos. Y eso es triste, porque las jovencitas se distorsionan, ¿sí? Hay culturas donde la imagen de la mujer es tan importante en cierta forma y estructura, y las jovencitas tienen que ceñirse a eso. Y ahí ves a los varones, a los jóvenes buscando ese tipo de imagen, porque eso da más gusto a la humanidad, porque eso atrae más. Y claro que nos vamos a enamorar por la vista. El varón, ya se los he dicho en otras prédicas, es por la mirada. Y nosotras es más por el oído, ¿sí? Entonces, esa es una verdad, claro que sí. Y qué bonito, si te maquillas, qué hermoso, si no te maquillas, también qué hermoso. Sé libre en esa parte. No tengas que ceñirte a encajar en cierta medida. Luego dice, un propósito de redención y amor incondicional desde la creación. Eso es la motivación en Dios. Y ese es el propósito de redención, un amor incondicional. Él nos creó, Él nos formó y Él no nos va a solicitar ningún tipo de estructura. Solamente requiere humildad, sencillez y obediencia. Eso es todo para Él. Descanso, dignidad, alegría, plenitud interna. Eso es lo que necesitamos. Y eso se proyecta, eso se ve. Ya no andamos, por ejemplo, la mujer samaritana dice que ella, yo no me la imagino hasta encorvada, me la imagino triste, me la imagino sola, en el horario que iba, no quería que nadie la viera, la juzgaban. Y Jesús, cuando le da de esa agua viva, de esa agua que trae libertad, de esa agua que realmente
le hace vivir. Ella sale corriendo a compartir, ella da un testimonio de vida, porque hay un cambio en ella. Y ese es el cambio que nosotras deberíamos vivir. Pero luego dices, ay, es que esa es la palabra, esa es la Biblia. ¿Cómo se proyectaría en la actualidad de nosotras? Porque el día de hoy, si me arreglo para ver bonita, si me siento plena, si me siento hermosa, entonces quiero proyectar eso. Y no está peleada una cosa con la otra, porque la libertad se ve, se vive. Y es ahí donde nosotras somos testimonios de libertad. Entonces ser vista y amada, pero por Dios. Y eso es lo que proyectamos, esa libertad, cuando bebemos de esa agua viva que Él nos da. La que sigue. El Señor vio que no éramos amadas, ¿sí? Entonces, mientras tú te desgastas intentando agradar a quienes te ignoran, Dios estaba mirando tu marginación. Tu clamor en secreto tiene más valor para Él que tu apariencia pública. Y eso es una verdad. Finalmente, Génesis 29:31 dice, cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió lo máximo que anhelaba, ser vista y amada por Dios. ¿Qué fue lo que Dios le concedió a Lea? Hijos, a diferencia de Raquel, que fue estéril. Entonces, ahí Lea dice, Dios me miró. Dios se sintió vista. Lea se sintió vista por Dios, amada por Dios, cuidada por Él. Y eso es importante, porque entonces dices, ay Señor, gracias. ¿Sí? Ahora, aquí lo quiero remitir a otra parte, porque no es el hecho de la fertilidad o no, fértil o no fértil. Yo fui una mujer que no pude ser mamá hasta los 30 años y luché con eso. Y llegué al punto de decir, Señor, si tú no me vas a dar hijo, está bien, lo entiendo, voy a adoptar. Porque sí teníamos ese anhelo él y yo. Dios nos rescató de ahí, Dios nos sacó de ahí. Pero tuvimos que entender el propósito de Dios. Yo podía haberme amargado y decir, no, bueno, ya Dios no me ve. Dios tiene un propósito en que tengamos hijos o no. Y Dios sabe por qué. Entonces, Lea finalmente se sintió, en la parte de ser fértil, se sintió amada por Dios. Pero, ¿a qué voy aquí? A ver si ahorita rapidito. Que ya se me cerró. Dice en el versículo un poquito más abajo, los hijos de Lea, en el versículo 31, y cuando vio el Señor que Lea era aborrecida, abrió su matriz, pero Raquel era estéril. Significa que Lea, Dios había visto el sufrimiento de Lea, porque Raquel, aquí voy a esa parte, Raquel se burlaba de ella, Raquel la hacía sufrir. Entonces, odiado significa amado menos. Lea no había sido amada, había sido amada menos. Entonces, Jacob, no hay indicaciones reales de que Jacob tuviera un maltrato con Lea, pero sí de que Raquel lo hizo. Y Raquel sí se desquitaba con ella. Entonces, cuando no había sido la culpa de Lea, finalmente. Lea no tenía culpa de nada. Entonces, Lea fue la antepasada de David y de nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Entonces hay un gran propósito. Porque dice, Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo, el que llamó Rubén, porque dijo, el Señor ha visto mi aflicción. Ahora sí, así me amará mi esposo. Aquí ella estaba buscando la aceptación de su esposo.
Ella esperaba que, ahora voy a ser feliz porque ya mi esposo hace todo lo que yo quiero. Me obedece en todo lo que yo digo. Y aquellos están, ¿no? Y es que es cierto, porque luego nos pasa. Y tenemos un concepto tan errado de decir, si el día que él haga, cumpla y obedezca, entonces yo seré feliz. Y no, ahora sí me amará mi esposo, dice Lea. Estaba esperando, este es en el 32, y Lea concibió a Dios. Entonces, aquí lo que está sucediendo es que muchas veces toda nuestra frustración, toda nuestra necesidad de sentirnos aceptadas, amadas, lo estamos buscando y derramando en el hombre, en las personas y no en el Señor. La exposición, bueno, y con eso te vestías, para ir avanzando. Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz a otro hijo, al que llamó Simeón, porque dijo, llegó a oídos del Señor que no soy amada y por eso me dio también este hijo. Escuchó. Entonces, luego quedó embarazada de nuevo y dio a luz al tercer hijo, que le llamó Leví, porque dijo, ahora sí me amará mi esposo porque le he dado ya 3 hijos. Pero esto es, yo ahora lo llevo a un rango espiritual. ¿Qué cosas estás dispuesta a hacer para ser amada por él? Ella se enfocó en los hijos, pero a veces son otras cosas y caemos en esa trampa. Es una trampa y no como la que canta esa mujer ¿verdad? Pero es una trampa emocional la que nos tiene atadas, pensando de manera equivocada, y que así vamos a llegar a obtener, ya sea todo el cariño, ya sea toda la atención, ya sea, no sé, el sentirnos realmente dignas, amadas y valoradas. Y no va por ahí, no va por ahí. El día que hace muchos años atrás Dios me hizo libre de esa parte de entender de que no importaba si yo me paraba de cabeza o hacía o deshacía, no era ese el camino, ¿sí? Entendí verdaderamente la libertad en Cristo. ¿Sí entienden? Porque no se trata de ellos, se trata de nosotras. ¿Okay? Ellos. Y si yo te dijera hoy, puede ser que en 20 años cambien, pero puede ser que en 35 años cambien, o puede ser que nunca cambien, ¿qué harías? ¿Lo seguirías amando igual? ¿Seguirías confiando en tu esposo plenamente? ¿Qué vas a hacer? Piensa. Y ahí, ese día yo fui libre y dije, Señor, en tus manos está. Tú encárgate. Yo quiero vivir plena, quiero servirte feliz y quiero ser libre. Y realmente la decisión de caminar con el Señor es lo que nos trae una libertad y una plenitud. El cuarto hijo volvió a quedar embarazada, dio a luz un cuarto hijo al que llamó Judá, porque dijo, esta vez alabaré al Señor. Ya te me adelantaste, ese era el cierre. Al final Lea entendió que iba a alabar a Dios. Entendió que su corazón no era alabar al hombre, adorar al hombre con defectos, con vacíos, con rechazo, con amargura, con soledad. No, iba a alabar a Dios, que es perfecto,
que es fiel, que no falla, que no cambia, que me da mi seguridad, que me da mi identidad, pero sobre todo que me da el propósito. Y otra vez les hablo del punto de quiebra. Es el momento del reconocimiento. Judá dice el cuarto hijo, identidad en el Creador. Esta vez alabaré al Señor. Entonces Lea dejó de esperar que su esposo cambiara para ser feliz. O sea, yo te diría, otra vez, 35 años vas a esperar para ser feliz. O quizá nunca cambie y me amargo toda mi vida. No. Y yo creo que las mujeres mayores, ¿verdad, Zenaida? Llegamos a ese reconocimiento y entendemos muchas situaciones porque nuestra plenitud está en Él, en el Señor. Y no es por ser religiosas, ni chequinosas, ni legalistas. Es entender la libertad que Cristo pagó en la cruz, pero además vivirla de manera práctica y efectiva. ¿Cómo? Primer fruto, no haciendo a los esclavos, bueno, sí, no haciendo a los hombres esclavos de nosotras. Cuidado con eso, porque eso se ve. Cuando nosotras los tenemos esclavizados a que estoy bien, si tú estás bien. Porque yo pasé por esa área. Si tú estás mal, yo estoy mal. Ey, espérate, no es así. Es que si tú no yo entonces me voy a sentir pésimo. Tu estado anímico lo está determinando otro ser humano igual de lastimado que tú, igual de con heridas, con abandono. Cuando éramos muy jóvenes, Alex y yo, entendimos esa parte, porque ambos veníamos de un contexto difícil. Entonces, se unen esos dos contextos complicados. ¿Qué va a pasar? Y el día que él me dijo, es que yo no entendía porque era demasiado joven y tenía demasiadas traumas, cosas en la cabeza, y yo igual le decía, yo era demasiado joven a los 18, 19, 20 años y tenía demasiados traumas en mi vida. ¿Cómo puedes saber? Imagínate que nuestra felicidad pase toda la vida ceñidos a Él. Y hubo una libertad, porque yo entendí, cierto, éramos demasiado jóvenes. No podemos hacer a nuestros esposos esclavos de nosotras. No son nuestros esclavos, perdónenme mujeres. Aguas con eso. Hay que darles libertad y te aseguro que tú vivirás más plena y más feliz. Y eso se ve, ese fruto se ve. Es uno de los primeros frutos que tenemos que dar como mujeres. Porque al contrario, lo único que hacemos es alejarlos más. Luego, el amor nace de la dignidad. Dejemos de mendigar, ya lo hablamos, abandonar el victimismo y levántate. Eso, báñate, vístete elegante, haz lo que tú quieras para que tus ojos brillen. Pasa nada, como tú lo sientas, no para reconquistar a quien te menosprecie, porque aquí no nada más me remito a los esposos, me remito a cualquier persona, en la familia, perdón, en el pasado, no sé, ¿sí? Simplemente porque te has mirado en los ojos de Dios que te ama exactamente como tú eres, con tus talentos, con tus virtudes. Y así soltamos de la esclavitud a ellos, para que no estén, imagínense, y nosotras que somos tan emocionales. La que sigue, dice el patrón de los no elegidos, lo fuerte, lo bello, lo popular, el criterio del mundo.
lo ignorado, el plan B, los quebrantados. El punto B de partida de Dios es el filtro. Entonces Lea fue la rechazada, elegida como matriarca de Israel. Y ahí es donde nuestra identidad debe prevalecer como hijas de Dios. Vemos que Lea, entonces Dios escoge a lo más, ¿verdad? Porque aunque Raquel sí fue también una madre Raquel fue de alguna manera también vista y también renombrada. Lea logró, ella estuvo dentro de la genealogía de Jesús, es la abuela. Entonces dice, Señor, ¿en qué? Y ahí es donde tú te das cuenta y dices, wow, qué importante, porque también, por ejemplo, David fue el marginado, sus hermanos se burlaron de él. Tú que estás, porque a veces vives un menosprecio por lo que tú haces. En nuestro caso, como mujeres, y es que es ama de casa, no gana mucho, no es exitosa, anda en su carrazo, va de traje en la oficina. Porque el mundo va a juzgar desde esa parte, mujeres. Y está bien, no quiero criticar a las que sí o a las que no. Simple y sencillamente ponernos en la posición en donde Dios nos ha colocado es igual de importante. Es fundamental entenderlo, ¿sí? Entonces, Gedeón, el más pobre, porque esto lo decía por David, sus hermanos le dijeron, tú que estás allá cuidando las pocas ovejas que te encargó papá a cuidar, ¿no? Porque David no figuraba, estaba allá atrás cuidando ovejitas. Los hermanos iban a la guerra con sus grandes trajes, sus grandes lanzas, eran hombres fornidos, fuertes, de gran apariencia. ¿Cómo te imaginas a David? El pastor, el niño con dislexia llamado tonto por su maestra, elegido para comunicar esperanza. ¿Sí? Muchas veces como pastor, y aquí voy un poco como pasa el pastorado, ¿sí? Puede ser el disléxico, el que no hablaba en el grupo, el que se quedaba callado, el que todos se burlaban de él. Y ahora, ¿cómo es posible que sepa más que yo? ¿Cómo es posible que? Sí, pero a Dios así elige y le place elegir. Y así sucede, Él no va a elegir a los capacitados, a los más doctos, a los más renombrados, preparados. Así es el Señor. Y debemos de entender ese concepto de Dios y estar bien con ese concepto, porque el mundo va a menospreciar, el valor va por seguidores, va por like. ¿No? Luego escucho cuando platican los jóvenes, ¿quién tiene? No, pues yo tengo millones de like y otro tiene 2 millones de like. Y wow, entonces si tiene 2 millones de like, imagínate, es mucho más importante, porque eso es lo que elige el mundo. Pero no es una realidad. El detrás de cámaras son vidas vacías, son vidas sin propósito, son vidas en soledad. La que sigue. Tú eres el Dios que me ve, y eso es importante, porque Dios ve la madre soltera luchando en silencio, ¿sí? Dios ve el trabajador olvidado que nadie reconoce. Dios ve a la mujer sola que no tiene hijos o que quiso tener un trabajo exitoso. Dios ve a la mamá viuda que a lo mejor se quedó sola y perdió a su esposo, ¿sí? Dios ve el cónyuge que fue reemplazado y traicionado. Dios ve todo y Él no nos abandona. Y Él no ignora lo que hemos vivido. Su mirada tiene compasión y un propósito diseñado específicamente por nuestro dolor. Ahí es donde está nuestro valor. No en es que el mundo me está marcando, que yo sea más exitosa, que gane más, que me mueva. Sí, ¿y mi hogar? ¿Cómo está mi hogar?
es encontrar siempre el balance. Es importantísimo encontrar el balance. No todo es allá afuera, como también no todo es en el hogar adentro. Puede haber un balance, pero sí es saber discernir. La gloria escondida es en tu rechazo. Lea nunca fue elegida por los hombres, pero Dios no solo la vio, la utilizó para cumplir el plan de redención de toda la humanidad. Ella fue la madre de Judá, de su linaje, el linaje de la mujer rechazada. Nacieron de él el rey David y Jesús, nuestros grandes Mesías. Entonces es lo más importante de entender, que ya eres amada, aceptada en medio del rechazo humano que hoy sufrimos. Hay una gloria que nos ha descubierto. Gloria que no has descubierto. Dios está utilizando tu corazón quebrantado para construir algo sumamente bello y eterno. Y depende de cómo tú quieras vivir tu vida. En amargura, en tristeza, en control, en desesperación, en soledad, en llanto o en plenitud, tomada de Dios, sirviendo al Señor, de la manera que sea, porque hay miles de formas de servir a Dios, muchas formas de servir a Dios, sirviendo a Dios, ¿sí? Siendo un pilar importante para el cambio trascendente en tu matrimonio. Porque si tú te quedas esperando que el esposo cambie y que entonces así yo voy a ser plena y feliz, estamos fritas. Al contrario, tú decides hoy vivir en esa plenitud. Y así como Lea al final adoró al Señor. La que sigue, deja de luchar. Cuando dejes de luchar por ser amada por otros y abandones la necesidad de su validación, descubrirás una verdad que siempre estuvo allí. Nunca seremos suficientes, nunca seremos validadas a los ojos terrenales. Nunca. Siempre seremos, sí, el deleite en el corazón de Dios. Ahí sí seremos el deleite. Ahí sí encontraremos plenitud. Pero a los ojos del hombre siempre va a faltar, siempre va a ser poco suficiente, siempre va a ser mejor otras cosas. No se encaja. Jamás terminamos de encajar. Imagínate que un plato que es redondo lo quieres meter en una caja cuadrada y lo tienes que romper en cachitos para meter los pedazos en esa caja. Solo así. Nos vamos a romper para encajar. Me voy a hacer, ¿estás dispuesta a hacerte cachitos y romperte para entrar dentro de esa caja? Sería muy triste tu vida, muy triste, porque entonces vas a tener que encajar a la expectativa de el hombre y vas a terminar herida y lastimada y rota para encajar en esa caja o tener deleite en Dios. Lea al final, escribió ese versículo, era el que donde Lea alabó a Dios. Es esa parte, si puedes subrayarla. Ella supo, Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz un cuarto hijo, el que llamó Judá, porque dijo, esta vez alabaré al Señor. Ahí ella comprendió después de todo esto y dejó de dar a luz. Si no se hubiera llenado con 10 chiquillos, ¿no? Pero llevándolo al plano espiritual, que es todo lo que estamos dispuestas a hacer para alcanzarlo. Y ahí dijo ella, alabaré al Señor, porque se sintió amada por Él. Y entonces quiso alabar a Dios, ¿sí? Y en el estudio hablaba también de que tiene que ver con el escuchar el Evangelio. Todos los nombres que le iba poniendo a sus hijos tienen que ver con el Evangelio.
con que se le fue, que escuchó el evangelio, porque fue salva con el sacrificio de Cristo en la cruz y con al final alabar al Señor, escuchar a Dios. Se le presentó el Señor a ella y poder vivir libre y dejar de luchar. Entonces, muchas veces como Raquel mostramos poca fe a Dios y más fe al hombre. Si se dan cuenta, Raquel, como Lea, entendieron un poco el significado de tener hijos, porque su comprensión solamente era parcial, porque parecían caminar más, estaban caminando más por vista que por fe. Y a mí siempre me gusta puntualizar esto. Hacer obras es fácil. Hacer obras por fe es fácil, hacer las obras. Como mujeres Dios nos ha dado ese corazón. Pero caminar en obediencia por fe y no por vista, ahí está lo difícil. Ahí es donde Dios solicita más de nosotras. Porque obras yo puedo hacer muchas, pídanme las que quieran. Pero hay que caminar por fe, dar los pasos, creyéndole a nuestro Padre. Pero es que, Señor, yo no lo veo. Y ahí yo tuve muchísimas luchas porque yo no lo veía. Porque yo decía, ¿y por dónde vas? Porque no te veo. No sé cuál es tu dirección que tienes para mi vida. ¿Será esto lo correcto? ¿Será esto lo que tú requieres de mí? Como esposa, como enseñando en casa, como madre, como servicio. ¿Será esto lo que tú quieres de mí? Y yo no lo veía claramente. Muchos años no lo veía claramente. Pero dices, voy por fe, no por vista. En algún momento lo veré. Y tu corazón empieza a confiar en Dios. Ya no hay más diapositivas, ¿verdad? Entonces, eso es importante, entender que vamos por fe, entender que somos vistas y amadas por Él. No tenemos que encajar para ser aceptas al hombre, tampoco tenemos que hacerlos nuestros esclavos, ¿sí? Ser libres. Cuando tú eres libre, ellos pueden ser libres. Y claro que verás los cambios, de verdad que los verás. No te canses, claro que veremos los cambios, así como ellos esperan los cambios de nosotras, porque no quiere decir que solo nosotras tengamos la razón o que mi forma de actuar, de obrar, de hacer es la correcta. Siempre me encanta la frase que dice Mateo, hay muchas aristas. Y así es la vida, hay muchas aristas, muchas formas de ver el mundo. Ya lo vimos con los temperamentos, colérico, flemático, melancólico. Es una variedad tremenda y son caminos distintos. Lo importante es que entendamos que no solamente nosotras tenemos la razón, así como ellos tampoco, no es la neta del planeta. Cambio 50-50, un balance y llegaremos al punto de ser plenas en Cristo, solamente en Él. No necesitamos más. ¿Okay? Despedimos la transmisión, gracias para todos los que nos vieron. ¿Y qué les parece si oramos? ¿Vale? Vamos a orar, vamos a decirle al Señor, hoy